Bien, amigos, nos acompaña en esta oportunidad el ex viceministro de Energía, el doctor, él es abogado de profesión, Pedro Gamio Ayita, ya estuvo con nosotros en Hora 8. Repito, él ha sido viceministro de Energía durante la gestión del ministro Juan Valdivia, y el libro que ha escrito se llama Energía, ¿hacia dónde vamos? Se trata de un libro de mucha actualidad y que además, estimados amigos, se va a presentar este miércoles 7 a las 7 de la noche en la ciudad de Arequipa. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por estar en Hora 8. Felicitaciones por el libro. Sí, el libro es una reflexión con rigor técnico de dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el futuro del Perú. Uno es qué va a pasar con la energía, cómo está el tema de la diversificación de la matriz energética, cuál es la agenda de política de Estado que puede ayudarnos a tener energía a precios competitivos, que garantice la economía no solo de los hogares, sino la sostenibilidad del desarrollo nacional. Y lo otro es algunas reflexiones sobre la urgencia de tomar medidas frente al cambio climático y cómo los peruanos, desde el ciudadano más humilde hasta la persona que mayor poder de decisión tenga, ya sea económico, político o social, que entienda que el cambio climático no es juego, que el Perú es un país vulnerable al cambio climático. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en el Cusco. Significa 70% de incidencia de desastres naturales. Ese factor de incidencia no existía antes de los años 90. Significa cambio de patrones de vida. Por ejemplo, en Ancash, los compatriotas del Callejón de Huaylas tienen que prepararse para un cambio sustancial de forma de vida. Tiene que ser muchos cultivos que se van a ver afectados, lluvias donde antes no veíamos lluvias y sequía donde antes había abundante agua. Entonces, riesgo de inundaciones. Tenemos que prepararnos, y prepararnos significa incorporar en la gestión del día a día, desde la construcción de una calle, una avenida, una línea de transmisión, de distribución, un puente o nuestros propios hogares, siendo conscientes incluso, mire hasta dónde llega la recomendación, a tener cada uno una mochila en su hogar, que le permita tener alimentos que no sean perecibles y que puedan durar 2 semanas por lo menos, y un depósito de agua por el mismo tiempo, porque los servicios públicos en caso de desastre colapsan en promedio 1 semana, y cada miembro de la familia tiene que estar preparado. La situación es delicada, somos un país con muchos riesgos, y veamos lo que ocurre en países cercanos a nuestro. Lo acabamos de vivir hace poco en Chile y hace 2 años, si no me equivoco, en Estados Unidos, en Luisiana, donde hubieron pues terribles inundaciones, y en donde ni siquiera un país poderoso como Estados Unidos y un país, digamos, líder en América Latina como Chile, pudieron reaccionar a tiempo a esas adversidades de la naturaleza, ¿no? ¿Y cuál es la reflexión del libro? La reflexión del libro es: tenemos abundante energía solar, tenemos energía del agua, de la que solamente aprovechamos el 5% de los 60.000 megavatios de potencial. Tenemos energía eólica, 22.000 megavatios solo en la costa, sin considerar el zócalo continental. Casi no aprovechamos nada del viento. Bueno, ahora ya, por primera vez, gracias a la ley de energías renovables que finalmente se aprobó y que mediante decreto legislativo 2 ya es norma vigente en el Perú, tenemos en construcción 3 parques eólicos, uno de ellos en el departamento de Piura, en La Libertad, y en Ica tenemos sistemas solares por primera vez, fotovoltaicos, que van a atender el sistema interconectado, la mayor parte en Arequipa. También tenemos 17 pequeñas centrales hidroeléctricas, tenemos 2 proyectos a base de biomasa, uno de ellos acá en Guaycoloro para tratar la basura. Por primera vez vamos a aprovechar esa riqueza que tenemos los peruanos de abundante basura que no la industrializamos, generando energía gracias a esta iniciativa legislativa que ha permitido abrir el camino a las renovables. Y hoy está en marcha una nueva subasta de renovables y esperamos que pronto haya más convocatorias para de esa manera diversificar la matriz,
reducir la dependencia al petróleo, hacer que el país ahorre dinero y que los peruanos comprendamos que solo una central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica del Mantaro, le permitió a usted, a mí, a nuestras familias y a las familias de todos los peruanos que dependemos del sistema interconectado eléctrico nacional, ahorrar más de 14.000 millones de dólares, solo por tomar decisiones a tiempo. Esa es la importancia de un aprovechamiento racional de los recursos naturales, sobre todo orientando la explotación de esos recursos a aquello que tenemos en abundancia, aquello que no se agota, aquello que es menos contaminante o no es contaminante como el viento, y evidentemente haciendo que nuestra economía sea más fuerte, porque yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el año 2008 el Estado no hubiera podido ejecutar este programa de estabilización de los precios porque había ingresos en la caja fiscal en ese momento y hubiéramos tenido que hacer lo mismo que los españoles, duplicar el precio del pasaje de transporte público? Hubiera sido terrible. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que esa situación vuelva a dar? El precio del petróleo ya está en $85 el barril. En cualquier momento llega a los $100. Tenemos que hacer que nuestra economía tenga en la energía un aliado de sostenibilidad, de competitividad, y no falta recursos en el Perú. Lo que tenemos que impulsar es gestión eficiente, y para ello nuestro Estado tiene que modernizarse. Modernizarse significa apostar a la meritocracia, que haya una ley, ojalá algún día se dé como es en Chile, como es en otros países. Los puestos políticos son 900, los que cambian con el gobierno, el resto por carrera pública. Usted tendría un Estado más competitivo y también, evidentemente, lograr que los sueldos sean sueldos tan competitivos como son en la empresa privada, que la gente tenga, como es en los países del sudeste asiático. Yo recuerdo un comentario muy sabio de un representante de Singapur. Decía, nosotros hace 30 años casi nos unimos con Malasia, porque creímos que no tenía futuro nuestro pequeño país, porque no tenemos recursos naturales. Pero ha sido tan fuerte la apuesta a la sociedad del conocimiento, a capacitar a sus jóvenes en educación, tecnología, ciencia, que hoy tienen un promedio de patentes cada año, de inventos, de desarrollo tecnológico, que hace que sea uno de los países que tiene mejor ingreso per cápita, renta que se distribuye entre las familias, y es un país que tiene todas las condiciones de bienestar a la que nosotros queremos llegar. Por ejemplo, ingreso suficiente para darle una canasta alimentaria digna a la familia, educación accesible para todos, sistemas de comunicación, posibilidad de tener una vida digna, como las Naciones Unidas entiende en su índice de desarrollo humano. Entonces, ese es el tema. La energía puede ayudar siempre y cuando desarrollemos un concepto que en el Perú todavía no se da, porque hay el CEPLAN, excelente creación, pero no es vinculante su trabajo. No obliga. Hay un excelente planteamiento de, por ejemplo, manejo de cuencas, las cuencas donde nacen los ríos. Si tomamos un vaso de agua hoy, es gracias a que existe un río. Cuidemos la fuente que alimenta la posibilidad de tener agua. Entonces, eso es el manejo de cuencas. El manejo de cuencas tiene que ver con el cuidado de los árboles en todo lo largo de la ribera del río. Tiene que ver también con la manera como aprovechamos el agua y no la desperdiciamos. Tiene que ver también con el hecho de que el agua es la principal fuente de abastecimiento de energía renovable en el Perú. Y tiene que ver también con el hecho de que hagamos un uso más responsable de estos recursos.